Vamos a recibir la palabra en este día. Nos ubicamos en Apocalipsis 2 y leemos allí la escritura. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Una escritura muy contundente y determinante para la iglesia de Éfeso, un mensaje específico para esta iglesia. Y hoy yo quiero comenzar una serie o un ciclo de enseñanzas que he intitulado La condición espiritual de la iglesia. Acá nosotros vamos a escudriñar y vamos a poder identificar no solamente la condición de la iglesia que existía en ese tiempo en el Asia Menor, no solamente la condición de la iglesia que ha existido a través de la historia desde que ésta nació, sino que también nos vamos a poder identificar cuál es nuestra condición espiritual como creyentes. Ahora, estas 7 iglesias del Apocalipsis se refieren a las 7 iglesias literales descritas en este libro. Mucha gente cree que todo el libro de Apocalipsis se debe interpretar de manera metafórica. Eso es algo equivocado. En toda la palabra de Dios, la primera interpretación que debe ser usada al estudiar la Biblia es la interpretación literal. Y estas iglesias que menciona el libro de Apocalipsis son de contenido literal. Es decir, la iglesia de Éfeso existía en el Asia Menor. La iglesia de Esmirna existía en el Asia Menor. La iglesia de Pérgamo existía en ese lugar. La iglesia de Tiatira existía allí en el primer siglo. La iglesia de Sardis, la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea eran iglesias establecidas literalmente en lo que se conoce como el Asia Menor, que era una provincia del Imperio Romano en el primer siglo. El apóstol Juan, uno de los apóstoles que caminó con el Señor Jesucristo, por causa del evangelio, de la palabra del testimonio, fue exiliado en una isla que se llamaba la isla de Patmos. Entonces allí el Señor, a través de su ángel, le revela al apóstol Juan las cosas que habían de venir. Por supuesto, hay muchas cosas en el Apocalipsis que son de interpretación metafórica. Cuando habla de la bestia,
que tiene 7 cuernos. Todo esto tiene un sentido metafórico que se aplica a los diferentes imperios que han existido a través de la historia. Cuando habla de la bestia como el anticristo, lo coloca como una bestia por el poder que va a tener de influencia en este mundo, y hay muchas cosas en el Apocalipsis que son de este tipo de interpretación. Pero siempre al estudiar la Biblia, usted debe agotar el primer recurso, que es el recurso de interpretación literal. A muchos cristianos le da miedo estudiar el Apocalipsis. De hecho, hay personas que le huyen a este libro porque mucho contenido no lo comprenden. Pero si el Espíritu Santo lo inspiró, si el Señor se lo reveló al apóstol Juan, y si el Señor lo dejó escrito entre los 66 textos, es porque es importante que la iglesia esté enterada y sepa el contenido poderoso que está en Apocalipsis. Ahora, lo más asombroso es que en el capítulo 1, el Señor se presenta de una manera muy contundente en esta revelación. Dice: el que tiene ojos como llama de fuego, el que tiene los pies como el bronce bruñido, vestiduras blancas, el que tiene el cabello como blanca lana. Todos estos aspectos son aspectos que Juan vio en visión en el Espíritu. Y dice Juan: yo estaba en el Espíritu en la isla de Patmos. Es decir, cuando tú estás en el Espíritu, puedes ver cosas que no necesariamente físicamente son así, pero el Señor en el Espíritu te abre un panorama y te da una visión para tú comprender cuál es el sentido que Dios quiere darte para comunicarte una verdad. Hay cosas que tú puedes ver en el Espíritu solamente y que en la carne tú no puedes decodificar. Y eso fue lo que le pasó al apóstol Juan cuando ya era viejo y estaba exiliado por causa de la palabra del testimonio. Todos los demás apóstoles fueron mártires por causa del evangelio. Solo quedó Juan en la isla de Patmos y fue exiliado. Fue preso en esta isla, y en esta isla Dios le muestra esta poderosa revelación. Estoy colocando un piso para luego entrar en lo que es la condición de estas 7 iglesias. Y nosotros podemos pasar el resto del año y los primeros 6 meses del año que viene hablando de las condiciones de esta iglesia y sacar tanto contenido que hay allí. Y podernos ver en un espejo cómo nosotros estamos o qué condición espiritual nosotros tenemos como creyente y como iglesia y como cuerpo de Cristo, digamos en San Francisco o en Maracaibo. Cuando el Señor dice: escribe a la iglesia que está en Éfeso, es como que el Señor se le apareciera a alguien en este tiempo y dijera: escribe a la iglesia que está en San Francisco. Y cuando el Señor dice: escribe a la iglesia que está en San Francisco, estaba hablando de una iglesia literal. Es posible que hubiesen varias iglesias en la región, pero el Señor tomó la iglesia más prominente de la condición espiritual que existía en tal ciudad para poder reflejar y traer reflexiones a esa iglesia para cambiar y para renovar y para seguir adelante. Cuando dice: escribe a la iglesia en Esmirna, Dios pudo decir: escribe a la iglesia que está en Maracaibo, y Él está hablando de todo el cuerpo de Cristo colectivo que vive en esa ciudad. Déjeme decirle algo antes de avanzar. Hay una condición espiritual que está marcando la iglesia de San Francisco en este momento. Hay una condición espiritual que está marcando la iglesia de Maracaibo. Y cuando digo la iglesia de Maracaibo, no estoy hablando de una localidad específica. Estoy hablando de todo el cuerpo de Cristo que vive en esa ciudad. Mi pregunta es: si el Señor Jesucristo hoy se apareciera a nosotros, ¿cuál sería la condición de nuestra iglesia? ¿Cuál sería la condición de la iglesia de San Francisco? ¿En qué condición encontraría la iglesia de Maracaibo? ¿En qué condición encontraría la iglesia venezolana? Acá tenemos un espejo, un reflejo, de los cuales nosotros podemos
desmenuzar y sacar cosas que son aplicables a nuestra condición hoy en día. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso habla de la iglesia que había perdido su primer amor, y de eso quiero hablar hoy. La iglesia de Esmirna es la iglesia que sufría persecución. De estas 7 iglesias solamente hay 2 a las cuales el Señor Jesucristo no le resalta ningún defecto. Son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. A las demás 5 Él le resalta algo que tenían que cambiar rápidamente. La iglesia de Esmirna era la iglesia que sufría persecución. La iglesia de Pérgamo era la iglesia que necesitaba arrepentirse. La iglesia de Tiatira era la iglesia que tenía una falsa profetisa allí dentro de ellos. La iglesia de Sardis era la iglesia que se había quedado dormida. La iglesia de Filadelfia es la iglesia que había perseverado pacientemente. Y la iglesia de Laodicea era la iglesia con una fe tibia. ¿Dónde nosotros nos encontramos en este momento? No solamente como iglesia colectiva, sino como creyente individual. ¿Será que has perdido tu primer amor? ¿Será que estás dispuesto a sufrir persecución hasta lo último por el amor de Cristo? Porque en realidad, y no he entrado en esta iglesia, pero en realidad nosotros no hemos padecido hasta la sangre. Hebreos dice, ustedes no han padecido hasta la sangre. ¿Será que si alguien nos amenaza muerte y dicen, como le ha pasado a muchos hermanos en Cristo y han muerto, y dicen, niega a Cristo y vives, no lo niegues y vas a vivir? Pero esos santos decidieron no negar a Jesús y prefirieron morir. Así era la iglesia de Esmirna. ¿Será que tú como creyente representas la iglesia que tienes que arrepentirte? ¿O será que tú tienes un falso evangelio en tu vida como estaba ocurriendo en Tiatira? ¿O será que tú estás dormido espiritualmente como le pasaba a Sardis? ¿O tú has perseverado pacientemente como estaba Filadelfia? ¿O estás como Laodicea, tibio? No eres frío ni caliente, sino que vives un evangelio tibio. Hoy oro, mañana no me dan ganas, no lo hago. Hoy soy cristiano, mañana digo cuánta grosería sale de mi boca. Soy tibio en todo lo que hago en el Señor. Este ciclo de enseñanzas nos va a ayudar a vernos en el espejo de la palabra de Dios. Pero déjeme decirle algo que es bueno. El Señor Jesucristo no viene a evaluar estas iglesias para condenarlas. El Señor Jesucristo vino a evaluarlas para que éstas se arrepintieran, corrigieran y avanzaran. Y en este tiempo el Señor nos hablará no para condenarte y señalarte, sino para agitarte, para despertarte y decirte, ya basta de vivir en esa condición. Es tiempo de levantarte, es tiempo de arrepentirte y encontrar el propósito de Dios para tu vida. Porque necesitamos que nos agite el Señor. Ahora, ¿qué representan estas 7 iglesias? Número 1, representan 7 condiciones de 7 iglesias literales del primer siglo en el Asia Menor. Eran iglesias literales que estaban allí. Hoy en día, las ruinas de esta iglesia se encuentran en el país de Turquía. También representan 7 tipos de pastores mencionados en el texto como ángeles de las iglesias. Cuando el Señor habla que se le dé el mensaje a cada ángel de la iglesia, está hablando de los pastores de esas iglesias. Por eso es que los pastores tenemos una gran responsabilidad sobre la grey de Dios. También representan 7 tipos de estilo de vida en los creyentes. También representa 7 tendencias proféticas de la historia de la iglesia. Ejemplo, Éfeso comenzó como una iglesia fundada y era una iglesia apostólica. Dicen los comentaristas que Éfeso
Fue una iglesia muy numerosa. De hecho, el libro de los Hechos nos habla del ministerio que el apóstol Pablo tuvo en Éfeso. En su primer viaje a Éfeso lo recibieron muy bien, pero en el segundo viaje tuvo muchos problemas hasta de muerte, porque cuando predicó el evangelio fuera de las sinagogas, dice que la gente quemaba los libros de adivinación y los ídolos de la diosa Diana, y en una oportunidad se reunieron los que eran comerciantes de estas cosas e hicieron un alboroto y casi matan al apóstol Pablo por eso. Pero Éfeso tuvo un gran avivamiento de tal manera que la gente que creía en esas cosas quemaban los libros de adivinación, de brujería, de idolatría y se convertían al Señor. Allí nosotros tenemos un previo de lo que fue esta iglesia de Éfeso. Fue una iglesia numerosa, llena de las obras de Dios, llena del Espíritu. Pero llegó un momento en la historia donde se apagó ese primer amor. Déjeme decirle algo. Voy a ser guiado por el Espíritu al hablar estas enseñanzas, porque mientras sigo el bosquejo, el Señor puede traerme cosas en el Espíritu y tengo que decirlas. Nunca te fíes de la condición actual de tu vida espiritual. Nunca te fíes de que te sientes fuerte en este día. Nunca te fíes de que hoy te sientes muy fuerte y lleno de Dios. Todos los días cultiva tu vida espiritual con el Señor, porque esa es la única garantía de que vas a llegar a la meta. No es como comiences en el evangelio, no es como comiences en el ministerio, no es como yo me sienta hoy lo que me garantiza cuando yo termine la carrera del ministerio. Es que cada día yo cultive y abone y traiga cosas a mi vida que me vayan fortaleciendo. Hay gente que dice, no, yo estoy bien hoy, estoy fuerte, estoy fino. Pero entonces más adelante el enemigo te tiene una trampa preparada y creías que estabas firme, pero el que cree estar firme, mire que no caiga. No podemos descuidarnos. La iglesia de Éfeso comenzó bien, pero descuidó su primer amor. La iglesia de Esmirna, en la historia o en las tendencias de la historia de la iglesia, fue la iglesia perseguida. La iglesia sufrió persecución. La iglesia de Pérgamo es la iglesia invadida por la apostasía. Por eso es que Pablo comienza a escribir en sus cartas y quedó allí plasmado. Cuidado con los falsos maestros. ¿Qué estoy diciendo yo con estas 7 tendencias proféticas? De que la iglesia en su historia ha sufrido cada condición espiritual que Jesús le reveló al apóstol Juan en la isla de Patmos. La iglesia ha pasado por un fundamento apostólico, fue fundada bajo ese fundamento. Pero la iglesia también ha pasado persecución. No solamente eso, sino que la iglesia también ha sido invadida por la apostasía. No solamente eso, sino que también en el tiempo la iglesia ha sido invadida por el pecado moral. No solamente eso, sino que también la iglesia ha tenido una condición de que está dormida en el espíritu y está descuidada. Pero también hay una iglesia que ha sido vigilante y preparada para el arrebatamiento. Y también hay una iglesia materialista y mediocre que representa la iglesia de la Odisea. Todas estas tendencias han formado un ciclo histórico desde que la iglesia comenzó. Éfeso. Éfeso era una influenciable ciudad capital del Asia Menor en el mar Egeo. Éfeso es ahora conocida por su inmensa metrópolis de calles antiguas, arcos y ruinas. Todavía esta ciudad existe en Turquía. Pero Éfeso fue considerada por los romanos como una metrópoli porque era un puerto mercante. Llegaba de todo allí, el comercio era muy grande. Éfeso fue una iglesia que se levantó fuerte, pero después se descuidó. Y dice la Escritura, escribe al ángel de esta iglesia en Éfeso. Ya dijimos que el ángel, han dicho muchos comentaristas que está hablando de el pastor que está allí a cargo de esa iglesia.
el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. Fíjese que el Señor comienza resaltando las buenas cualidades de esta iglesia. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, tenían discernimiento para estas cosas y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor resalta las buenas cualidades. Él no va directamente al error, sino que resalta las buenas cualidades. Dice: pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Y él cierra el mensaje con cada iglesia diciendo esto: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida. Esto no es algo metafórico. En el cielo hay un árbol de la vida. Yo quiero que entienda, yo no sé a qué sabe ese árbol porque todavía no estoy allá, pero hay un árbol de la vida que Dios puso en el huerto del Edén. Ese diseño que Dios creó está en su reino, el árbol de la vida. Dice: le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Esto es literal, esto existe, es un fruto literal. Ahora, de acá de esta lectura podemos tomar aspectos importantes. El primero es que el Señor Jesús se identifica a esta iglesia como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto indica que el Señor tiene toda autoridad para traer dirección y corrección cuando sea necesario en medio de su iglesia y de sus pastores. El candelabro, el Señor le dijo a Moisés: yo quiero que los artífices hagan el candelabro de oro puro. Tiene que ser hecho a mano. No puede ser hecho con una máquina, con un troquel. Tiene que ser hecho a mano y tiene que ser oro puro. Este candelabro tenía 7 ramas, una principal en el medio, 3 al lado derecho y 3 al izquierdo. Encima se le colocaba algo para iluminar en el lugar santo hacia la puerta del lugar santísimo. Es decir, el candelabro tenía la función de iluminar el paso del sumo sacerdote que iba a entrar al lugar santísimo. Es considerado como un símbolo importante en Israel desde su historia, desde el año 48 que fueron establecidos como nación, y hoy el candelabro es un escudo, como el escudo que tenemos nosotros acá en Venezuela. El candelabro es el escudo de la nación de Israel. Fue un elemento importante en el tabernáculo para iluminar la entrada al lugar santísimo. Y él dice: si no te arrepientes, entonces voy a quitar ese candelabro. Ese candelabro tiene un sentido espiritual que habla de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y la presencia de Dios en nuestras vidas hace que nosotros podamos iluminar este mundo que está en tinieblas. Dice la Escritura: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo nosotros vamos a iluminar al mundo cuando el aceite no falta en nuestras vidas? Si el aceite está al día en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a iluminar en este mundo. No importa cómo esté la situación allá afuera. No importa cómo se vaya a poner el mes que viene. Si usted permanece lleno del aceite, usted va a ser luz donde quiera que vaya y no va a permitir que nada externo apague esa luz que está en su vida. ¿Cuántos me están escuchando? Pero el Señor está diciendo: yo soy el que tengo las 7 estrellas agarradas. Yo soy el que me paseo por el candelabro. Está diciendo: yo tengo autoridad para traer dirección, pero también para traer corrección a mi cuerpo, a mi iglesia, a mi pueblo, a mis pastores.
No se trata de decir yo soy un pastor. No, Señor. Yo a veces he deseado no estar en esta posición, porque es una posición de responsabilidad delante del pastor de los pastores que se llama Jesucristo. Número 2, el Señor comienza su mensaje a cada iglesia resaltando sus virtudes. Esto indica que el Señor no solo ve los problemas y los errores, sino que también reconoce y recompensa las buenas cosas que haces. En el caso de la iglesia de Éfeso, le dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Conozco tu paciencia, no puedes soportar a los malos. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido y has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Aborreces las obras de los nicolaitas. Hay 7 cosas que el Señor le felicita a esta iglesia de Éfeso. Era una iglesia que hacía cosas buenas. Tenía 7 cualidades muy buenas, muy importantes para el desarrollo de la iglesia. Pero luego de mencionar las virtudes, Jesús señala las cosas que tiene en contra de las iglesias. Y antes de señalar lo que está en contra, esto es un buen diseño de liderazgo. Cuando tengas un equipo a tu mando, no solamente le resaltes lo malo. Aún si lo vas a corregir, resáltale lo bueno que tiene. Y luego le dices el error que está cometiendo. Porque hay líderes que cuando un miembro del equipo hace algo malo, lo señalan, pero no le dicen lo bueno que hace. Tiene que copiar este diseño de liderazgo de Jesús. El Señor, antes de hablarle a cada iglesia, le resaltaba lo bueno que estaban haciendo. Y después le decía al Señor: pero tengo algo contra ti. En el caso de Éfeso, una sola cosa, 7 cosas buenas, una cosa mala, pero esta cosa mala era muy mala. Y esta cosa era: has dejado tu primer amor. Has dejado tu primer amor. Esto es algo que nosotros no podemos permitir. Esto es algo que nosotros no podemos permitir. ¿Qué apaga el primer amor en Cristo? ¿Qué lo apaga? ¿Qué ha apagado tu amor en el Señor? Porque muchos comienzan con gozo, fogosos. Muchos comienzan en el Señor yendo a evangelizar y a hacer cosas buenas. Y muchos comienzan con pasión haciendo las primeras obras. Jesús no les está diciendo: ustedes dejaron el amor por mí. No, está diciendo: dejaron el primer amor. Yo estoy seguro que la iglesia de Éfeso amaba a Jesús. Pero hay 2 tipos de amor. Está el amor que se va apagando y está el primer amor. Y déjenme decirle algo: el Señor quiere lo primero de nosotros. Está en el modelo del Antiguo Testamento. El Señor siempre pedía el primogénito de todo. El Señor pedía el primer carnero, el primero que nació. El Señor pedía las primeras hortalizas que la tierra daba, los primeros frutos. El Señor siempre pidió lo primero y sin defecto para ofrecérselo delante de su presencia. Ese es el modelo. Hoy en día el modelo del Señor no ha cambiado cuando se trata de lo primero. El gran mandamiento: amarás, oh Israel, a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Nuestra pregunta es en esta mañana: ¿amo yo al Señor hoy, no ayer, hoy, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi ser? Desde allí yo voy a partir para analizar mi primer amor. Yo no estoy cuestionándote y no te estoy diciendo que tú no amas al Señor. Estoy seguro que lo amas, porque si no, no estuvieses aquí. Pero la pregunta determinante de hoy es: ¿lo amas con el primer amor? ¿Lo amas como lo amabas anteriormente cuando comenzaste? ¿O te has dejado apagar el primer amor? Yo siempre coloco una analogía entre esto y el matrimonio. Usted ve, cuando uno se enamora de su esposa, uno se esfuerza, uno le compra cosas bonitas,
Uno le dice palabras bonitas. La hora de visita tienes que estar allí, la anhelas. Te tienen que botar de la casa porque no te quieres ir. Eso se llama el primer amor. El primer amor significa cuando tú no comprometes lo de Dios, no es negociable con otras cosas del mundo. Y este mensaje es propicio porque hay muchas cosas, y ya lo voy a reflejar acá. Jesús le dice, no solamente le dice lo que está en contra, sino que Él le da la solución para reparar el problema. Son recomendaciones. El Señor le dice, recuerda por tanto de dónde has caído. Esas son las recomendaciones. La segunda es arrepiéntete. Y la tercera es haz las primeras obras. ¿Por dónde vamos a comenzar? Recuerda por tanto de dónde has caído. El Señor te hace un llamado a la evaluación de tu vida para recordar cuál fue el punto de inflexión que trajo esa caída. Ese desánimo, esa falta de amor. Todo creyente debe hacer una auditoría en su vida en sus tres dimensiones, espíritu, alma y cuerpo. Para poder corregir y prever estos descuidos, debes agendar cada cierto tiempo una evaluación exhaustiva de tu vida personal, familiar y ministerial. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Déjeme decirle algo. El mapa de recordar de dónde hemos caído no puede ser revelado en lo humano. Tienes que estar en la presencia de Dios. Yo a veces he estado en la presencia de Dios, adorándole, y Él me dice, mira, lo que hiciste, eso estuvo equivocado. Pero fuera de la presencia de Dios, yo lo veo normal. No lo puedo identificar. Pero en la presencia de Dios, allí es cuando lo más diminuto, lo más molecular, lo más pequeño que no se puede ver con los ojos humanos, entonces en la presencia de Dios es como que Él tiene un microscopio y te muestra, mira, eso te puede perjudicar, eso te puede dañar, eso te va a causar un mal en tu vida espiritual. Esa junta no te conviene, esto no te conviene, pero solo en la presencia de Dios es que Él te muestra ese microscopio. Fuera, tú lo ves normal. Ese recordar de dónde has caído se encuentra solo en la presencia de Dios. El salmista escribió, revélame los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados que yo no los puedo ver, hay causas que yo no puedo identificar en lo humano, en la carne, solo en el espíritu. Es que yo puedo ver esas cosas. Pero hay un punto de inflexión, hay un punto de quiebre donde pasó y donde comenzó la decadencia en tu vida de ese amor. Hay gente que se afana por el dinero y hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y hacer dinero y descuida la comunión con Dios y descuida el estudio de la palabra y descuida el congregarse y ya no le quiere decir a alguien de la palabra de Dios o de la salvación y ya no quiere orar. Entonces todo es afán de dinero y va afán y afán y afán y afán. Y entonces allí hay un descuido y viene el quiebre para la decadencia en su vida. Y Jesús dijo, no os afanéis. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Jesús no está diciendo no trabajéis. No. Él está diciendo no os afanéis. Porque los únicos que se afanan son aquellos que no conocen a Dios. Pero ustedes no tienen que afanarse porque su Padre Celestial sabe todo lo que necesitáis. Por tanto, no os afanéis en Venezuela, aunque haya una crisis fuerte. No os afanéis qué habéis de comer, qué habéis de beber. Porque si Dios alimenta las aves del cielo y no le falta nada, cuanto más a vosotros, hijitos míos, nada les va a faltar, porque ustedes no viven de acuerdo a la economía venezolana, al cambio de moneda. Yo soy tu proveedor, te dice el Señor.
Amén. Y en medio de la sequedad del desierto, debajo de tus pies hay pozos de agua que yo te puedo revelar. Israel en el desierto llegó a un lugar y no había nada, no había agua. Pero lo que ellos no sabían es que debajo de sus pies había agua, había pozo. No se podía ver en lo físico, no se podía ver en lo natural. Pero entonces debajo de sus pies el Señor les reveló y les dijo: caben allí, porque allí hay agua debajo de tus pies. Quizás en este momento nadie da un bolívar por esta nación. Todo el mundo nos ve como una maldición. No importa, hoy somos un desierto, pero nosotros que estamos aquí estamos caminando bajo pozos de agua. Y el Señor te va a revelar los negocios que van a ser productivos para tú glorificar el nombre de Cristo en este tiempo de sequedad, cuando nadie cree en nosotros en este tiempo. Nadie da un medio por nosotros. Pero debajo de nuestros pies hay pozos de agua. Y si estás en la presencia de Dios, Él te va a revelar esos pozos de agua. Deja de quejarte como hacían los demás. Mira al Dios de Israel, mira al Dios Todopoderoso. Y Él te va a revelar dónde tienes que hacer el hueco para encontrar agua. Recuerda de dónde has caído. Tienes que reflexionar. Tienes que hacer una evaluación de tu vida. Todo en la vida tiene un balance. No puedes andar solo en lo espiritual y descuidar la familia, porque se te va a meter el enemigo. No puedes estar solo en la familia y en los negocios y en lo del mundo y descuidar lo espiritual, porque se te va a meter el enemigo. Es un balance que solamente es provisto con la sabiduría del Espíritu. Es un balance necesario en nuestras vidas. Pero hoy yo te digo, recuerda de dónde has caído. No dejes apagar tu primer amor. ¿Cuántos me están captando, hermano? Lo segundo que el Señor le dice es: arrepiéntete. Muchos cuando escuchan esta palabra se asustan porque tiene un sonido fuerte en español. Pero una de las raíces hebreas para esta palabra es shab, es S-H-U-B, que significa volverse. Como cuando tomaste un camino equivocado y debes regresarte para recordar el camino que te llevará al destino. Debes ser lo suficientemente humilde. Tú debes ser lo suficientemente humilde para reconocer que vas en un camino equivocado. Dios te avisará cuando se te presente algo que no va enmarcado en su diseño, pero debes ser lo suficientemente humilde para reconocer que debes devolverte, hacer los ajustes necesarios y retomar el carril de tu destino profético. Es decir, arrepentirse indica que yo voy a una dirección y vas hacia un hoyo. Y el Señor te dice: no es por allí, regrésate. Eso es literalmente, esta acción significa arrepentirse. Lo que pasa es que en español se escucha muy fuerte y lo asociamos con las palabras de Juan el Bautista cuando les dijo: arrepiéntanse, víboras. Pero arrepentirse es devolverse, cambiar de dirección. Si la dirección hacia donde estás caminando te ha llevado a perder tu primer amor, entonces hoy es el día de devolverse de ese camino espinoso. Hoy es el día de permitir que el Señor, de repente ya Él te ha hablado y te ha dicho: mira, el camino que llevas está mal, tienes que devolverte. Y entonces allí es cuando hay que ser lo suficientemente humilde y decir: Señor, es verdad, hacia donde estoy caminando es equivocado, pero yo con humildad me voy a devolver. Yo he cometido errores, yo cometo errores, pero eso no importa. Lo importante es ser humilde y regresarse y reconocer que te equivocaste y seguir adelante. ¿Cuántos me entienden? Tú no tienes que demostrar una perfección porque si no la gente me va a juzgar. No, eso no existe aquí. Aquí lo que cuenta es ser humilde y regresarse cuando hay que regresarse. Amén. Y el Señor le dice: arrepiéntete.
Porque el Señor sabe que cuando nos arrepentimos, nos devolvemos y entonces Él puede hacer lo que quiera hacer con tu vida. Pero cuando somos orgullosos y cuando somos tercos y cuando somos personas duras de servicio, entonces Él no puede moldearnos. Él no puede meter la mano allí porque estamos orgullosos. No le hacemos caso a nadie, no le hacemos caso a nada. Tenemos que aprender a escuchar. Amén. Y lo tercero es, el Señor le dice, la tercera recomendación: haz las primeras obras. ¿Por qué las primeras obras? Siempre en el comienzo hay frescura, hay fuerzas, hay pasión, hay emoción. ¿Ves cómo el Señor te abre el mar para que pases en seco? ¿Ves cómo Dios provee todo lo necesario? Si es en el ministerio, entonces Dios provee todo lo necesario. De repente vienen cosas que vienen a distraer la visión que es clara de lo que debes hacer. La etapa de las primeras obras se puede decir que es la más fácil, pero luego de cruzar el mar viene el desierto. Allí es donde te enfrentarás cara a cara con las tinieblas. Jesús fue tentado. ¿Dónde fue tentado Jesús? En el desierto. Allí se cierran muchas puertas que en el principio estaban abiertas. Gente que solía ofrendar para tu ministerio de repente deja de ofrendar. Las presiones de la gente a quienes pastoreas comienzan a venir. Se presentan compromisos financieros, inviertes tiempo para entrenar liderazgo. Allí es donde lidias con el rechazo. Los mismos que te dan la palmada en la espalda de repente te traicionan. En síntesis, todo ministro pasará por el desierto. Este lugar no es malo. Allí Dios te enseñará a depender de Él. Te capacitará para tratar con la gente. En el desierto pueden pasar dos cosas: o aprendes de Él o quedas postrado en Él. Escoge, aprende de Él. Algo sí te digo: el desierto no es eterno. Tiene un tiempo para transitarlo. ¿Y sabes qué? Después viene la tierra prometida. No te rindas, vuelve a la frescura de las primeras obras. Pídele a Dios que te direccione a la visión que Dios te dio cuando eras conocido, famoso, y allí entonces recibirás nuevas fuerzas. Tu amor para con el Señor será renovado. No ores al Señor que te exima del desierto, ora que te enseñe a discernir las bendiciones que hay en el desierto, y solo de esa manera saldrás victorioso a la tierra de Canaán. En el desierto están las presiones, están las decepciones. Hay que caminar por fe y no por vista. Vuelve a las primeras obras. ¿Te cuesta hablarle del Señor a alguien? Vuelve a las primeras obras. ¿Te cuesta levantarte para venir a congregarte? Vuelve a las primeras obras. Gloria a Dios. Pero hay algo que tú no puedes hacer y es descuidar tu primer amor. No puedes hacerlo. Yo todos los días le digo al Señor: Señor, quiero amarte más hoy, más que ayer. Ese era el corazón de David. Y por eso, con todos los errores que tuvo, el Señor siempre dijo que ese fue un hombre conforme a su corazón, porque lo amaba. Cuando fue reprendido por el profeta Natán, no fue orgulloso. Cambió su dirección y se arrepintió. Van a haber momentos que vas a caer. Van a haber momentos que vas a fallar, que te vas a equivocar. Pero no te quedes estancado en esa falla, en esa equivocación. Arrepiéntete y sencillamente sigue caminando. No te quedes estancado en el pasado, en el pecado que hiciste, en la infidelidad que cometiste. No te quedes estancado en el problema que tuviste ayer. Hoy es un nuevo día que Dios nos da para cumplir su destino y su propósito en nuestras vidas. Cada mañana sus misericordias se renuevan para nosotros.
No te quedes en el ayer. Hoy hay un futuro brillante para todos nosotros. No podemos perder el primer amor. El primer amor para Él. Todo es para Él. Cuando tú le amas con ese primer amor, representa el sacrificio de tu vida. Usted ve, aunque no lo crea, nosotros estamos dando lo primero de la semana hoy al Señor, que es el domingo en la mañana. ¿Sabía usted que este es su diezmo de la semana? Es decir, usted hoy está diezmando su tiempo. Lo primero de la semana al Señor. Se levantó, se bañó, vino para acá, se sacrificó, está aquí sentado, y lo que usted no sabe es que usted está diezmando el tiempo de su semana. Y entonces el resto de su semana, como diezmó el tiempo primero para Él, será productiva lo que resta de semana. Yo quiero que te pongas de pie en esta mañana y nos pongamos a cuenta con el Señor hoy. Si el Señor hoy viniera y te preguntara, o te hiciera un test, un examen de cómo está tu primer amor, tu nivel de amor con Él, ¿cómo saldría ese examen? 0,5, 0,9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20. Ojalá que sea 20, pero si no está en 20, Dios no te condena. Si no está en 20, eso no quiere decir que tú eres malo o lo que haces Dios no lo ve. Él lo que quiere es que vayas y lo persigas y que le ames y que le busques. Cierren todos sus ojos en esta mañana. Nadie mirando, por favor. Nadie. Señor, en esta mañana desnudamos nuestro corazón delante de ti y reconocemos que nosotros somos dependientes, somos de carne y hueso. A veces desmayamos, nos sentimos débiles. Señor, pero en esta mañana te pedimos que nos reveles si hay algo en nuestras vidas que ha traído un punto de quiebre para perder, Señor, ese primer amor que tú demandaste de la iglesia de Éfeso. Como Iglesia Luz de las Naciones te pido que no seamos un cuerpo dormido, frío, tibio, para amarte, para adorarte, para alabarte, sino que seamos un cuerpo avivado en el Espíritu. Señor Dios, estoy seguro que si vinieras hoy a nuestra iglesia local, tendríamos virtudes que señalarías, pero no me cierro a que haya algo que pudieses corregir en nosotros. Corrígenos si es necesario. Corrígeme como creyente, porque aparte de que me llamaste, soy un hijo como todos, soy un creyente como todos. Pero hay algo que no quiero hacer y es perder el primer amor como le pasó a Éfeso. Líbranos de perder el primer amor. Líbranos de perder ese primer amor. Gracias, Señor. A ver, háblale al Señor por unos minutos. Ahorita más tarde vas a almorzar, pero este momento es importante para hablarle a Él. Usted ve, nosotros no le hablamos a una estatua hecha por manos de hombres. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le hablen, que le adoren.
Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Vamos, háblale, dile: Señor, si me he sentido apático contigo, si me he sentido tibio, si no he querido orar, tengo tiempo que no oro, solo hay afán en mi corazón, dile: Señor, hoy me pongo a cuenta contigo. Oh Dios, vamos, aquí está su paz en este momento. Háblale con todo tu ser. Olvídate de la diligencia de más tarde, olvídate del problema de ayer, olvídate de la semana que entra. Háblale en este momento y dile: Señor, ayúdame en mi debilidad. Él no te condena. Él viene para bendecirte. Él viene para levantarte. Señor, en esta mañana te pido que restaures ese amor, el primer amor en nuestras vidas. Si el canal de ese amor está tapado por los afanes, por las decepciones, por las presiones de este mundo o por cualquier otra cosa, te pido que con la ayuda de tu Espíritu ese canal se destape y que tu amor que tú has derramado en mi corazón por el Espíritu regrese ante tu presencia con la categoría de primero, no de segundo, no de tercero, no de quinto, de primero. Hoy presentamos nuestras vidas y te decimos que queremos darte lo primero a ti. Lo primero a ti. Dile al Señor: quiero darte lo primero a ti, Señor. No lo dañado, no lo cojo, no lo manco, no lo secundario. Lo primero a ti.